Buenas tardes, creo que ya comenzó la transmisión, sí. Entonces, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a la clase. Vamos a esperar 3 minuticos, 2 minuticos, mientras se van uniendo más compañeros y mientras termino yo de cuadrar aquí mi espacio de trabajo. ¿Listo? Hay 2 minuticos. Bueno, mientras van llegando, otra vez buenas tardes. Acá les doy la bienvenida a mi estudio. Los voy a ir poniendo por acá para irnos alistando para la clase. Vamos a ver si nos damos mañas. Listo. Uy. Listo. Bueno, vamos a ir comenzando mientras los voy saludando y mientras van llegando el resto. Como pues ya lo han hecho con otros profes, ustedes saben que la idea es ahora desarrollar las clases a través de este medio. Así ciertas personitas como la señorita García Mancera, ¿quién más era los que estaban quejando? Yo vi varios, ahora ya no me acuerdo sino de Sharik porque es divertido molestarla, pero no me acuerdo quién más era. En fin, así no les gusta y se quejen por redes de las clases virtuales, pues la idea es aprovechar lo mejor que se pueda este espacio, ¿no? Sacar lo mejor posible de esta situación como tan compleja, ¿no? Entonces, pues la idea es también que no pierdan el ritmo, tampoco que no se desperdicie tanto el tiempo, que es un asunto como tan complejo. Entonces, a pesar de que no les guste, igual yo al menos lo voy a seguir haciendo, o sea, digo, de malas. Y lo voy a seguir haciendo por este espacio. Esta primera vez lo voy a hacer aquí a través de un Facebook Live, como para no tener que aguantármelos desde el principio. Mentiras. Como pues para que la primera, donde pueda yo dejar las reglas claras y cómo va a ser el asunto del trabajo en la clase, las próximas sesiones, los próximos encuentros que tengamos, bueno, probablemente los tengamos a través de otra herramienta en la que ustedes puedan participar más activamente, como el Meet o Zoom. Bueno, ahí vamos mirando. La idea es irlo dialogando también entre todos. A pesar de que la transmisión diga que esto es en vivo, les tengo una noticia de última hora. Todas las transmisiones que ustedes les dicen que son en vivo, incluyendo las noticias, el Facebook, todo lo que dice que es en vivo, no es tan en vivo. De hecho, esto que ustedes están viendo y escuchando en este momento, yo lo dije hace 10 segundos. Hay un pequeño retraso, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que probablemente si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cosa que me quieran decir, como por ejemplo el saludo de la señorita García Mancera, buenas tardes. Eh, Me voy a demorar un poquito en contestar, ¿sí? O sea, usted la pregunta que tengan, el comentario que quieran hacer, saludar para yo ir llamando lista, eh, lo pueden hacer ahí a través de los comentarios, yo los voy a leer 10 segunditos después, ¿listo? Entonces tengan un poquito de paciencia, no quiere decir que los estoy ignorando, sino que así funcionan las transmisiones en vivo, siempre tienen un retraso de unos segundos.
Entonces, pues es así el asunto, así es como funciona. Em, sí, mi gato les manda saludos por lo visto. Ya le voy a abrir la puerta del estudio para que se largue. Chao, dale. Ya. La idea entonces es que la clase de hoy sea más o menos así. Cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta que tengan, la escriben ahí en los comentarios y yo la contesto conforme vayan apareciendo. Para los que no puedan estar en la transmisión en directo, pues este video de todos modos va a quedar ahí en el grupo y va a quedar en el canal de YouTube también para que cualquiera pueda verlo. ¿Listo? Un saludo a los que lo están viendo en diferido, a los que no estuvieron en el directo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como sea. Espero entonces que le podamos sacar el mejor provecho a este espacio. ¿Listo? Vamos a comenzar. Obviamente la clase va a ser un poquito diferente, ¿no? Ustedes saben que me gusta estarlos molestando todo el tiempo, estarlos agarrando de ejemplo, sí, interactuando con ustedes todo el tiempo, entonces pues obviamente como por aquí no puedo, el día de hoy va a ser un poquito diferente. Están de buenas, no los voy a poder hacer leer, al menos por la clase de hoy. La próxima clase ya van a ver qué es lo que los voy a poner a leer, que yo me voy a divertir mucho. Ustedes no, porque a ustedes nunca les divierte las cosas que a mí me divierten, pero bueno. Profesora Julia, buenas tardes. Señorita Ureña, buenas tardes. Jajaja. Entonces, pues va a ser un poquito diferente la clase de hoy, entonces espero también que me tengan un poquito de paciencia. Esto es complicado para todos, ¿no? Es la primera vez que estamos haciendo los profesores esto. Entonces, ténganos un poquito de consideración, ahora no sean indios. Bueno, señorita Moreno, buenas tardes. En fin, sí, ustedes saben que me gusta fregarles la vida. En fin, vamos a comenzar. Quiero comenzar primero que todo con un agradecimiento, porque de los grupos en los que yo di clase, décimo fue probablemente el más juicioso. Sí, me fascina. Ustedes saben que mi hobby es verlo sufrir. Décimo fue uno de los más juiciosos en entregar el trabajo y sobre todo entendiendo que era el trabajo final del primer periodo, ¿no? Entonces recibí 22 trabajos por plataforma, recibí uno por Facebook, creo que por correo de grado décimo no recibí ninguno. Entonces, quiero agradecerles porque pues no fueron todos, que eso es lo triste, ¿no? Sin embargo, fueron bastantes, fueron de hecho el grupo que más me entregó. Entonces quiero agradecerles, ¿listo? Por ese esfuerzo, por haber entregado el trabajo, por ser tan juiciosos. Quiero reconocerles ese esfuerzo, ¿listo? Por otro lado, quiero hablar un poquito de su trabajo final porque me gustó mucho. Me gustó mucho lo que leí. Ya les repito, la retroalimentación ya está en la plataforma para que vean los comentarios que les hice. Pero en general los trabajos estuvieron muy buenos. Yo por lo general sufro mucho con, con la imaginación de mis estudiantes, ¿no? Sufro mucho porque de tanto ver internet, de tanto ver televisión, uy, ustedes tienen la imaginación tostada. No, no les funciona, ustedes ya no saben. No, pues miren que en ese trabajo final vi unas historias muy, muy buenas. Hay unas muy buenas que son eh, que rayan en el plagio, que ustedes creen que yo no me di cuenta, pero cuando agarraron el nombre de un personaje de anime, cuando agarraron la trama de cierta serie de anime, algunos detalles, ustedes creen que uno no se da cuenta, pero uno sí se da cuenta, ¿no? Pero en general los trabajos fueron muy buenos, unos trabajos muy, muy ingeniosos. En cuanto a la forma también me gustaron mucho porque yo les di a ustedes, entonces, en la primera hoja el origen del caballero, en la segunda sus hazañas, en la tercera su pareja ideal. Varios de ustedes sí siguieron la instrucción y eso está muy bien porque esa fue la instrucción que yo di, pero varios de ustedes simplemente escribieron una narración completita sin necesidad de partirla en primero tal cosa, segundo tal cosa. No, escribieron la narración completa y en la narración, en la historia que contaron, fueron agregando los detalles. Eso me pareció espectacular, me pareció muy chévere. Me pareció muy chévere porque entonces se tomaron el trabajo como lo que yo quería que fuera, es que ustedes contaran la historia, su historia como si ustedes fueran caballeros andantes y doncellas andantes. Entonces estoy muy contento en ese sentido y se los agradezco mucho. Esos trabajos, yo creo que se los comenté ahí en el Scroll a los que hicieron ese ejercicio, están muy, muy buenos. Entonces se los agradezco mucho también. Hay unas ortografías, eso sí que Diosito santo, Dios mío,
que eso sí no cambia, ¿no? Pero pues bueno, eso es parte del proceso, digamos, ¿no? Pero entonces por lo general estoy muy satisfecho con el trabajo final del primer periodo. Como probablemente ya les habían comentado, la idea de las notas de este comienzo de año es que se maneje de manera semestral, ¿no? Entonces, esta que era la nota de trabajo final del primer periodo va a seguir teniendo un porcentaje alto en el semestre, en la nota de estos dos primeros periodos que se convierten en un semestre. Entonces, ya no es trabajo final de primer periodo, ¿no? Sino un trabajo muy importante del semestre. Igual tiene un porcentaje muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Sigo esperando los trabajos de los que no me los han enviado. O que se comuniquen conmigo, llegamos a un acuerdo, cómo lo mandamos, cómo hago yo para entregarle, bueno, ¿sí? Comuníquense conmigo, porque sí, muchos entregaron el trabajo, pero muchos no son todos, ¿sí? Entonces, comuníquense conmigo, por favor, para cuadrar este asunto. Todavía estoy recibiendo ese trabajo, por favor. Ya no es trabajo final, pero sigue siendo un porcentaje muy alto de la nota que va a salir de mi clase. Para que lo entreguen, porque es un esfuerzo muy importante el que hicieron sus compañeros y no aguanta que unos no lo entreguen y otros se hayan esforzado y les valga lo mismo. No, no justo con ellos. Entonces la idea es que de todas maneras lo entreguen. Eso en cuanto al trabajo final. Creo que eso era todo lo que tenía que decirles. ¿Listo? Vamos a comenzar ahora sí con el tema de la clase. Si hubiéramos seguido con la clase común y corriente como estaba planeada y si hubiéramos seguido con la clase allá en el colegio, el tema que hubiera seguido es el tema del siglo de oro español, que es un tema muy interesante. Históricamente tiene mucho contexto y es un asunto complejísimo de hablar y supremo, pues a mí me divierte muchísimo, yo me entretengo muchísimo con el siglo de oro. Sin embargo, lo que tiene el siglo de oro es que es muy complejo. Hay muchísimas cosas metidas en el siglo de oro, ¿no? Está la herencia itálica, entonces son sonetos, entonces toca otra vez, yo sé que a ustedes les fascina escribir contando sílabas, entonces eso aparece mucho, aparece el conceptismo, aparece el culteranismo, el teatro del siglo de oro es sumamente interesante, pero es muy complejo, ¿sí? No puede mirar. Cuando miró el comentario del señor Ballesteros, buenas tardes. Depende de cuándo lo haya mirado. Ah, yo tengo aquí abierto Schoology en el computador. Esperen tantico, yo reviso. No es el diablo, no sé qué tal se me haya pasado mandarlo, no sé. A ver. Ballesteros Dueñas, Brian Camilo. Ahí está. Sí, ahí está el comentario. Vuelvan y miren y vuelvan y revisen. ¿Listo? Si de pronto miraron hace mucho, pues de pronto fue que todavía no lo había escrito. Vuelvan y revisen la plataforma. ¿Listo? Ahí está la nota también. También les puse la nota ahí para que la miren. Bueno, vuelvo aquí, espero haber contestado su pregunta. Este era el tema que seguía, pero como les digo, es un tema muy complejo. Muy complejo, que tiene muchísimas cosas que explicar. Y pues la idea de estos espacios no es, a pesar del temor y de la queja que ustedes tienen, llenarlos de trabajo y llenarlos de vainas que ustedes no entiendan. Esta no es mi idea, al menos con estos espacios de la clase. Entonces vamos a dar un salto histórico chiquitico. El siglo de oro sucedió más o menos en el siglo, que ustedes saben muy bien números romanos, entonces yo no tengo que decirles qué quiere decir eso. Más o menos, y en el siglo, a comienzos del siglo siguiente, vamos a dar un pequeño salto al tema del que vamos a hablar ahora, que es la poesía de la generación del 27. Se le llama la generación del 27 porque, pelos de gato por todo lado, pelos de gato por todo lado, porque se inauguró, entre comillas, en el año de 1927. Entonces se dan cuenta del pequeño saltico histórico que vamos a dar. ¿Listo? Pero sobre todo por nuestra salud mental. Muy bien, señorita García, siglo XV. Nos saltamos únicamente como 500 años más o menos. 500, 400 años.
Pues por lo que repito, imagínense, o sea, este siglo de oro es una cosa impresionante. Después del siglo de oro viene el regeneracionismo, luego viene la generación del 98, luego viene la generación del 14, que son temas muy interesantes, pero es que nos vamos a tener que saltar para pasar a este. ¿Por qué me quiero pasar a la generación del 27? Porque me parece que todo lo que sucede alrededor de los poetas que pertenecieron a la generación del 27 vivieron unas realidades muy similares a las que estamos viviendo nosotros en este momento. Ustedes saben que si bien yo siempre he sido muy claro en mi idea de que la literatura no sirve para nada, porque no sirve para nada, eh, a pesar de que yo defienda esa idea, también ustedes saben que defiendo la idea de que sin la literatura no se puede vivir. Una vida vivida sin literatura es una vida desperdiciada. El asunto es que el valor de la literatura no es su uso, no es su utilidad práctica, sino que en escenarios como este del 1927 en España y en escenarios como el de nosotros del año 2020 en todo el mundo, la poesía es una estrategia muy importante para expresar esas realidades, para contar la realidad y para desahogar todo lo que nos está acosando, ¿sí? Entonces por eso elijo saltarme a la generación del 27 porque yo creo que lo que vamos a hablar respecto de esta poesía, de esta corriente poética, sirve mucho o puede servir mucho para que ustedes encuentren identidad con lo que leen y para que encuentren maneras de expresar también lo que sienten, ¿sí? Que es como una de las facultades que tiene la poesía que de pronto puede tener otras artes, pero que son más difíciles de manejar. Sí, uno también pintando puede expresar sus emociones, pero el manejo de la pintura es un poquito más complejo. La música, componiendo música, uno definitivamente puede expresar sus emociones, pero componer música es un tris más difícil también, ¿listo? Entonces, quiero trabajar con este tema precisamente por eso. Bueno, voy a enderezar esto porque lo escribí muy chueco. Y vamos a arrancar con la generación del 27. Pongo G del 27 porque generación es una palabra muy larga. Me canso, me aparece. Les decía, se llaman generación del 27 porque comienzan en una reunión de poetas que van a hacerle un homenaje a Góngora, que es un poeta del siglo de oro español, que se reúnen en 1927 para celebrar el aniversario de nacimiento, el cumpleaños, digamos, de Góngora. Y en esa celebración se dan cuenta que todo este grupo de poetas que han venido naciendo en estas temporadas comparten unas características estéticas. No les sale la calificación. Ahorita después de la clase entonces miramos por el chat a ver qué es lo que está pasando. ¿Listo, señor Ballesteros? No hay problema. No problema. Se empiezan a dar cuenta, les decía, que tienen una serie de características en común, una serie de características que los vinculan, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de eso, tenemos una de esas principales características que los unen, que es, en primer lugar, el equilibrio. En la tradición poética española, y de hecho en la tradición poética de muchos otros países y de muchas otras regiones del mundo, hay una tradición de las vanguardias según la cual la vanguardia o el nuevo movimiento que sale siempre tiene que ir en contra del movimiento anterior. Eso es lo que identifica una vanguardia en cualquier situación, una vanguardia artística o una vanguardia en cualquier otro campo. La literatura no es la excepción. Supuestamente una vanguardia siempre tiene que ir en contra de lo anterior. La generación del 27 se da cuenta que es una vanguardia que no necesariamente quiere abandonar y atacar todo lo del pasado. La generación del 27 tiene un equilibrio entre el pasado y el presente. Todos los poetas, si bien tienen cosas nuevas, respetan también la tradición literaria que tiene España. Y eso es una cosa muy particular de la generación del 27 y es ese equilibrio. Nunca se van a un extremo de decir la poesía vieja es muy mala. Solo hay que hacer poesía nueva. No, mezclan las dos. Entonces tienen un equilibrio muy interesante en ese sentido. Perdón. En ese y pues en muchos otros sentidos. Siempre intentan encontrar el punto medio, ¿no? Ese equilibrio se ve, por ejemplo,
y que eso es una de las cosas que pues va a hacer que su trabajo sea posiblemente más fácil, hay un equilibrio entre forma y contenido. La tradición histórica, la tradición literaria, la tradición poética de España eh, indica, pues como ustedes ya lo saben porque ya lo hemos trabajado, que hay que hacer, que hay que centrarse en la forma, ¿no? Entonces tienen que ser alejandrinos, versos de 14 estrofas, todos con rima consonante. Sí, eso es lo que dice la tradición poética española. Los escritores de la generación del 27 sí se fijan en la forma, pero no es tan estricto como solía ser antes. También le prestan mucha atención al contenido, a las imágenes que ellos utilizan. Entonces sí se fijan de pronto en que la forma tiene que ser coherente, son herederos del modernismo, además que tiene una serie de reglas formales muy claras. Entonces mezclan un poquito la forma y el contenido. Eso igual pues ya lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos que vamos a trabajar más adelante. Ese es un equilibrio muy importante que tiene la generación del 27. En ese mismo sentido, ¿qué se marca ahora azul? También tienen un equilibrio. Bueno, sí. Vamos a decir que entre el tema humano y el tema natural. Aquí en este equilibrio están las corrientes que venían hasta esta época de 1900, bueno, de comienzos del siglo XX, la poesía. Los que eran más papistas que el Papa, como dice el dicho, es decir, los que eran muy respetuosos de la tradición, los herederos del realismo, por ejemplo, escribían casi exclusivamente de la naturaleza. Entonces tenemos a Pío Baroja, tenemos a Sorín, por ejemplo, que son escritores de cuentos de la generación del 98, que escriben mucho acerca de la naturaleza, mucho acerca de los paisajes españoles, ¿sí? Porque su tema principal era la naturaleza. Eso viene de la generación del 98, ¿sí? Los regeneracionistas, uy, me salió bien esa palabra, no me enredé, qué bien, son herederos del cambio de siglo y entonces dicen, no, el tema principal ya no tiene que ser la naturaleza, el tema principal tiene que ser la vida cotidiana de la gente. Tiene que ser la vida cotidiana, lo que hace la gente común y corriente en la vida, ese es el tema principal. Eso dicen los regeneracionistas. Me volvió a salir. Esos dos, la generación del 27 tiene un equilibrio entre los dos. Habla un poquito de la vida cotidiana de la gente y habla un poquito también de la naturaleza. Mezcla los dos, ¿sí? Y entonces en ese sentido, y en muchos otros, pues que no voy a seguir ahondando porque la idea es que la clase no sea muy larga tampoco, demuestran mucho el equilibrio entre las dos. O sea, el equilibrio por el que se reconoce la generación del 27. Eso es por un lado. Por otro lado, utilicemos otro color. Otra de las características, digamos, de la generación del 27 es el personaje principal. El personaje principal de la generación del 27 es el yo. No yo, carrosador definitiva, obviamente, sino el sujeto, el yo. La persona que escribe es el sujeto, el protagonista de la literatura de la generación del 27. Hay muchos otros temas que se tratan alrededor, como les decía ahorita, la naturaleza, por ejemplo, pero siempre se habla de la naturaleza relacionada con el yo, relacionada con el sujeto, con el individuo, siempre. Este es el personaje principal. Entonces eso a ustedes les va a quedar muy fácil entender y trabajar la generación del 27 porque ustedes siempre están pensando en ustedes mismos, ¿no? Siempre es yo, lo mismo. Les va a quedar facilísimo este trabajo porque ese era el tema principal. El ser, el sujeto. Ese era el tema principal. Entonces está un escritor como Federico García Lorca de la generación del 27 que escribe sobre su contexto, es decir, él escribe un libro que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, pero es de un libro de poemas de unos años que él vivió en la ciudad de Nueva York. Y él escribe una serie de poemas de la ciudad de Nueva York. Pero a pesar de que el título tenga que ver con Nueva York, le repito, ahorita no me acuerdo el nombre, una temporada en Nueva York, mis años en Nueva York, una cosa así se llama. El tema, sin embargo, no es la ciudad de Nueva York. El tema es cómo se sintió García Lorca en esos años que vivió
en la ciudad de Nueva York, que fueron horribles. A Federico García Lorca la pasó terrible, la pasó muy mal en, en, eh, en Nueva York. ¿Más duro? Pucha, yo ya hablo duro, pero pues yo puedo hablar más duro, yo no tengo ningún inconveniente, señor Caicedo, no hay ningún problema. Uy. El resto tal vez quieran bajarle el volumen un poquito, porque entonces si voy a hablar más duro, voy a hablar durísimo. Bueno, les decía eso. Entonces, a pesar de que haya otros temas, sí, el tema principal, el centro de la literatura de la generación del 27 es el individuo, es el sujeto. Siempre hablan del yo. Entonces, si quieren hablar, que van a tener que hacerlo para el ejercicio que les voy a dejar de tarea, entre comillas, van a hablar de un tema como externo, como la cuarentena, por ejemplo, el aislamiento obligatorio. El tema no puede ser el aislamiento obligatorio. El tema tiene que ser a ustedes como individuos, cómo los afecta ese aislamiento obligatorio. A ustedes, si quieren hablar, qué sé yo, de las clases virtuales. El tema no puede ser la clase virtual. El tema tiene que ser ustedes. ¿Cómo los afecta a ustedes la realización de clases virtuales? ¿Sí ven? Pueden hablar de muchas cosas siempre y cuando el centro de la reflexión, el personaje principal, sea el yo, sea el individuo, porque es el sujeto principal de la generación del 27. ¿Listo? Eso por un lado. Otro tema que probablemente también les resulte un poquito más fácil. No, mentira, no es tanto un tema, sino un ambiente. Sí, más bien un ambiente. Utilicemos otro color, verde. Que se dio sobre todo al final de la generación del 27, con escritores como Luis Cernuda, por ejemplo, como Pedro Salinas, que son escritores de finales de la generación del 27, es el amor como un ambiente, ¿sí? Entonces, escribe Luis Cernuda, si el hombre pudiera decir, el título del poema es así, y entonces él habla de que si él pudiera hablar libremente de su amor, del amor que él siente, entonces él confesaría que lo más importante en la vida para él es el amor, que el amor es lo que le permite a él vivir, lo que le permite a él ser un hombre completo, ¿sí? Eso mismo sucede en la última mitad de la poesía de la generación del 27. El amor se trata como un ambiente, ya no como una situación, como una emoción, como un sentimiento, sino como un ambiente, algo que envuelve todo, ¿sí? Porque a nivel histórico, la generación del 27 sufre mucho las consecuencias de la dictadura española. No me voy a meter aquí mucho a ahondar en detalles de la historia. Lo mismo, todo esto quisiera que lo hubiéramos podido ver en el aula, pero pues ya que hijo madres. Sufren las consecuencias de una dictadura, ustedes se imaginarán, una dictadura es una cosa horrible. En la dictadura española persiguieron muchísimas personas, persiguieron muchísimos profesores por acusarlos de comunistas, persiguieron muchísimos religiosos por defender a la gente de las atrocidades del gobierno, persiguieron homosexuales mejor dicho, al 100%. De hecho, muchos poetas de la generación del 27 tuvieron que exiliarse porque eran homosexuales. Luis Cernuda, por ejemplo, el chisme histórico es que era homosexual. Federico García Lorca era, o sea, el chisme histórico, todos estos son chismes históricos, ¿no? Es que era homosexual y tuvieron que exiliarse de España porque los estaban persiguiendo. Entonces ellos dicen, esto es lo que le hace falta a la sociedad española y a la sociedad en general, que el ambiente principal de la vida de todos sea el amor. Por eso entonces al final de la generación del 27 el amor se convierte también en una cosa que se repite mucho. Pedro Salinas es de hecho considerado el escritor del amor. Es buenísimo Pedro Salinas. Es una cosa impresionante, pero ya lo vamos a ver más adelante cuando nos encontremos después en otras sesiones y yo los pueda poner a leer a ustedes en voz alta los poemas, que ustedes saben que a mí me fascina hacer eso. Entonces ya lo vamos a ver más adelante, vamos a leer mucha poesía. Entonces, ya se van a dar cuenta que Pedro Salinas es un asunto, una cosa excepcional en la literatura española y en la literatura en general, ¿no? Entonces, estos, digamos, pues son muchos más, son varios más que voy a ir abordando más adelante, así como,
como así como irlos señalando, así de a poco. Pero estos tres son como los más importantes que vamos a trabajar y son los más importantes en los que ustedes van a considerar al momento de hacer el trabajo, la tarea. Voy a explicar la tarea ahorita. Sin embargo, entonces quiero darles 1 o 2 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo se manejaban estos tres temas en la generación del 27. ¿Listo? Si alguno tiene una pregunta, no entendí cómo así equilibrio, profe, cómo así el yo, profe, cómo así el amor, profe, me escriben y yo vuelvo y paso sobre eso, ¿listo? Si todo está bien, pues me escriben, no, todo bien, profe, listo. No entendí nada, pero hágale de todos modos, así como son ustedes, ¿listo? 2 minuticos. ¿Será que si los muevo se me caen? Ah, esperemos que no. El equilibrio. Vamos a pasar nuevamente sobre el equilibrio. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cuanto al equilibrio. Digamos que yo de tarea quisiera ponerles que me hicieran una reflexión. Ah, ya sé, sí. Que me hicieran una reflexión. ¿Qué color me utilizan? Según este morado. Que me hagan una reflexión en torno a la eutanasia. Que me digan cuál es su opinión acerca de la eutanasia. Es decir, de la capacidad de retirarle el soporte vital a personas en condición de muerte cerebral o gente con enfermedades crónicas que no tienen cura, en fin, de darles una muerte digna. Digamos que esa es la tarea. Ustedes, lo más probable es que algunos digan, sí, estoy de acuerdo con la eutanasia, porque pobrecita la gente sufriendo ahí, o pobrecita la gente ahí como un vegetal, y la familia como sufre. Hay otros que probablemente me van a decir, no, no, porque la vida es sagrada, el único que puede quitar la vida es Dios, y nosotros no podemos, eso es un asesinato, eso es un crimen. Probablemente me van a tomar alguna de las dos posturas, el sí o el no. ¿Listo? Eutanasia, señorita García, eso. Lo que les digo de cuando la gente tiene muerte vegetal en que si les desconectan y los dejan morir o si los dejan ahí conectados hasta que se recuperen. Es eso. ¿Sí? Entonces les decía, probablemente algunos estén de acuerdo y otros no estén de acuerdo. Entonces algunos dirán sí a la eutanasia, otros dirán no a la eutanasia. ¿Sí? La generación del 27 se caracteriza por pararse aquí, por pararse en la mitad de las dos opciones. Los poetas de la generación del 27 dirían, probablemente hay algunos casos en los que sí sea lo mejor porque no hay posibilidades de que sobreviva y si sobrevive, sobreviviría con secuelas muy horribles, pero hay otros casos en los que no porque hay oportunidades de que se salve y hay que tal, toda la cosa. Los de la generación del 27 se pararían aquí, un equilibrio entre los dos extremos. Eso hace la generación del 27. ¿Sí? La idea es mantener el equilibrio, no irse a ningún extremo. Nunca. Ni tan, ni muy, como dice coloquialmente la expresión. Algo así como cuando alguien está entre la espada y la pared que los obligan a elegir uno de los dos. La generación del 27 dice, un poquito de los dos, un poquito de este y un poquito de lo otro. Encuentran lo positivo de ambos extremos. Eso hace la generación del 27. Vamos a dar otro ejemplo para que, a ver si, un poquito ya más literario, para ver
O sea, pues para seguir dando ejemplos, que hijo de madres. Para que quede más claro. Ah, no, qué bestia, aquí no son las flechas. No, ese es el punto, Sharik. No les toca elegir entre el sí y el no. Ese es precisamente el punto. La idea es que ustedes encuentren el punto medio entre los dos. De hecho, ese es el punto. Sí pueden estar en el medio. Esa es la característica de la generación del 27. Vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les ahorita está muy vigente, que son las clases virtuales. Si a ustedes yo les digo, al día de hoy, 23 de abril del 2020, las clases virtuales, ¿son buenas o son malas? Les hago esa pregunta. La mayoría, estoy seguro, si no todos, van a decir, no, eso es una porquería, eso no, eso para qué, yo no entiendo nada en clase, ¿qué voy a entender a través de internet? No sé qué, se van a quejar. Muy poquitos van a decir que son buenas. No he visto el primero que diga que son buenas, pero pues vamos a decir. ¿Listo? A lo que invita la generación del 27 es a no irse a ninguno de los dos extremos. No a decir, uy, sí, qué berraquera, no nos vuelvan a mandar al colegio, que todas las clases sean virtuales. No, porque eso es un extremo. Tampoco irse al otro extremo, decir, ah, qué porquería, acaben esa vaina, mejor mándenos a vacaciones, pase, regálennos el año más bien. No, porque ese es el otro extremo. ¿Sí? La generación del 27 busca un equilibrio entre los dos extremos. Es decir, pararse aquí. Decir, bueno, tienen cosas buenas porque puedo entrar a clase en pijama, entonces puedo estar en pijama, puedo estar escuchando música en clase, puedo estar almorzando mientras estoy en clase, eso. Dice, sí, tiene unas cosas buenas. Sí, también tiene unas cosas malas, pues porque no todos tienen internet, porque no le puedo preguntar directamente al profesor las cosas que no entiendo. ¿Sí ven? Un escritor exacto, casi como dice Kevin, un escritor de la generación del 27 va a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas de algo. Va siempre a intentar por el equilibrio, siempre. No se va a quedar en uno de los dos extremos. No, eso no lo hace un poeta de la generación del 27. Un poeta de la generación del 27 le busca lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo a cada cosa. ¿Listo? Exacto, ya la señorita García puede hablar y durísimo y reírse y molestar toda la vida y yo no los voy a molestar. Al menos en las clases en Facebook Live. Cuando las hagamos a través de Meet, la cosa va a ser diferente. Pero en fin, eh, el caso es que eso. ¿Queda más claro lo del equilibrio un poquito con esta explicación? Listo. Eso es. Entonces les recuerdo digamos las tres características principales de la generación del 27. Primera, siempre habla de los temas que trate de manera equilibrada. Siempre. O bueno, casi siempre al final de la generación del 27 eso cambia un poquito. Pero entonces vamos a quedar con que tiende al equilibrio. Siempre tiende a buscar el punto medio.
Segundo, el objeto, el personaje principal de la generación del 27 es el yo, el sujeto, el individuo. Este es el tema principal. Siempre se habla del yo. Se puede hablar de otras cosas, pero esas otras cosas siempre se hablan en función del sujeto. Lo más importante siempre es hablar del sujeto. ¿Listo? Ya vamos entonces a mirar lo del yo. ¿Listo? Y por último, que el amor también aparece muy seguido. No todo el tiempo, les repito, el amor aparece sobre todo al final de la generación del 27, pero aparece también, aparece seguido que el amor es algo muy importante para los poetas de la generación del 27. Vamos a, aquí sobre el yo para la pregunta de Jennifer. Por ejemplo, quieren hablar, sigamos con el mismo tema para no pasarnos de la explicación, sigamos con el mismo tema de las clases virtuales. Digamos, por poner un ejemplo pendejo que les voy a poner de tarea, hacer un poema a las clases virtuales. Por ponerles por decir cualquier pendejada. El tema de ese poema no va a ser la clase virtual es fea, la clase virtual es aburrida, no entiendo la clase virtual se me hace más larga, la clase... No, porque el tema no puede ser la clase virtual, el tema tiene que ser el yo, tiene que decir, yo me siento muy aburrido en clase virtual. Yo no entiendo lo que dicen los profesores cuando hacen las explicaciones en las clases virtuales. A mí no me gusta usar Facebook, sobre todo, en fin, a mí no me gusta usar Facebook, entonces por eso casi no participo en clases virtuales. ¿Sí ven? Sí hablan de las clases virtuales, pero el tema principal siempre es el sujeto, las emociones del sujeto, las sensaciones del sujeto, las opiniones del sujeto. Exacto, yo no puedo molestar a través de clase virtual, como dice Shari. Siempre es el tema principal, siempre, siempre. Les daba el ejemplo de García Lorca. García Lorca fue a vivir unos años en Nueva York y él sacó un libro de poemas de todo lo que le pasó en Nueva York, pero el tema no era Nueva York, el tema era él, cómo se sintió él en Nueva York. ¿Sí? Lo mismo. Igual, con el ejercicio que les voy a dejar, espero que esta idea les quede un poquito más clara. Exacto, ¿cómo ven ustedes las clases virtuales? Las emociones que les producen a ustedes las clases virtuales o el tema que sea. Si yo les fuera a hablar ya no de las clases virtuales, sino, a ver, un tema que yo sé. Digamos que no van a hablar de las clases virtuales, sino del tema de siempre, que ahorita pues no me gusta mucho hablar del tema porque ya se habla mucho de él en todo lado, ¿no? Entonces no me gusta meterlo en mi clase. Pero lo mismo. Si fueran a hablar, a escribir algo acerca del COVID-19, el tema no puede ser este. Tienen que hablar de ustedes a través de este objeto. Entonces dicen, a mí me da miedo. Yo me siento muy asustado por esta cosa como está pasando afuera. Yo estoy muy preocupado porque mucha gente en mi barrio está sufriendo las consecuencias de esto. Y así, ¿listo? Exacto, Jennifer, muy bien. Es el tema que sea de lo que vayan a hablar, lo hablan en lo que ustedes piensan sobre eso, lo que ustedes sienten sobre eso. Por eso la poesía fue el género principal de la generación del 27, pero también se escribieron muchos ensayos, porque los escritores de la generación del 27 se sentaban a escribir. Bueno, me parece que el nuevo libro de tal escritor es muy malo por esto, esto y esto, ¿sí? Porque el yo era lo más importante, la opinión personal era muy importante en la generación del 27. Entonces se escribió mucha poesía y también se escribió mucho ensayo. Yo había visto una pregunta de Shari y ahora no la veo. ¿Y si se habla? Ah, ok. Sí, eso hace parte de la tarea porque sí lo mismo, ahorita parece un medio claro, cuando se pongan a escribir, ahí van a salir todas las preguntas del mundo. ¿Cómo mezclar las tres cosas? ¿No? ¿Cómo mezcla uno el equilibrio con el yo, con el amor? Es un asunto
que demuestra la maestría de los escritores de la generación del 27, que eran muy buenos, tenían una calidad sorprendente. En el caso, por ejemplo, de las clases virtuales, les recuerdo que el amor no es únicamente para la generación del 27 un sentimiento, no es únicamente algo que se siente. ¡Ay, yo estoy enamorado! No, la generación del 27 trata el amor como un ambiente, como una necesidad, como algo que le hace falta a la sociedad, particularmente a la sociedad española, pero pues a la sociedad en general. Podrían entonces hacer una cosa así que, bueno, depende, puede ser positiva o negativa. Si van a ser positivos, pueden decir de esta situación de las clases virtuales, hay que superarla con el amor al conocimiento. Qué sé yo, una vaina así. Se me acaba de ocurrir, es por decir cualquier cosa, ¿no? Pero si ven que están mezcladas las tres cosas, está el equilibrio, porque no hay que hablar ni bien ni mal de las clases virtuales. Están hablando del yo porque están dando su opinión personal y están hablando del amor, de que hace falta sentir amor por las clases, amor por el aprendizaje. ¿Sí ven? La idea es siempre, en todos los intentos, intentar mezclar las tres cosas. Hay unas situaciones en las cuales no se va a poder hacer y no hay ningún problema. ¿Sí? Les repito, es una cuestión de intentar mezclar las cosas. Si van a hablar en sentido negativo, pues entonces esa es como la más fácil, decir, no, estas clases virtuales me están quitando el amor a la literatura, el amor a las ciencias naturales, a la historia, a lo que sea. En ese sentido era más fácil. Pero en fin, el caso es que esa es la intención, es mezclar esas tres cosas, ¿listo? Igual no se preocupen, que esto le vamos a seguir dando, porque yo creo que por lo que dura, por lo que reste del aislamiento, este es el tema sobre el que vamos a trabajar, la poesía de la generación del 27. Entonces le vamos a seguir dando. ¿Listo? Por si ahora algo de pronto no les queda muy claro, cuando empecemos a escribir y cuando empecemos a leer poesía de la generación del 27, vamos a ir viendo ejemplos de cómo funciona esto. ¿Listo? Exacto, Kevin, sí, tiene que mezclar las cosas, tiene que tenerlo todo mezclado. Pero lo que les repito, igual eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos leyendo y escribiendo. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, obligatoriamente no, Vanessa. No, le repito que el amor apareció al final en los últimos escritores de la generación del 27. Entonces no es obligatoriamente que siempre tengo que hablar del amor. No, no necesariamente, no es obligatorio. Aparece mucho al final y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces por eso lo menciono, pero no es obligatorio. ¿Listo? No es obligatorio. Pues yo cómo voy a saber si hay en el nombre del que pone el comentario es Kevin, yo cómo voy a saber que eres Cata, pero bueno, no importa. Los Caicedo entonces. Listo. Bueno. Listo. Voy a dejar hasta aquí la explicación. Sin embargo, ustedes saben que cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer aquí por Facebook y yo se las contesto. No hay ningún inconveniente. Tan pronto como pueda, yo les voy contestando. ¿Listo? Entonces voy a dejar hasta aquí y voy a ponerles la tarea, que es muy simple. Técnicamente, primero escúchenme, la tarea es para mañana. Y técnicamente es también para pasado mañana. Y técnicamente es también para el fin de semana. ¿Por qué? Porque quiero que escriban ustedes con negro, que nos importa. Puede ser en el cuaderno de lengua castellana, no hay ningún inconveniente, ya que no lo vamos a usar mucho ahorita. Pero quiero que escriban un diario de ustedes. Pero ojo a la explicación, no quiero que en la noche, querido diario, hoy no me bañé, vi televisión todo el día, me tragué 3000 de pan. No, no, hasta allá no necesito saber todo eso. En ese diario van a poner día tras día, empezando hoy, 23 de abril, una frase. Una sola frase de cómo estuvieron ustedes ese día. Una sola frase de las emociones, las sensaciones, las experiencias, lo que quieran, que hayan vivido ese día. Entonces, del día de hoy,
pueden poner, utilicemos anaranjado que no utilizaba anaranjado. Por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, ¿no? No es como si esto pasara, obviamente, no, yo sé que no. Pero eso es lo que quiero, únicamente una frase por día. Para que no digan por allá que no hacen sino dejarnos trabajo. Los que me escribieron ahí en Schoology que no pudieron hacer el blasón de su escudo porque tenían mucho trabajo, como si yo no les hubiera dejado ese trabajo desde antes de la cuarentena, ¿no? Pero en fin, para que no se quejen, una frase por día, únicamente. Eso es todo. La escriben en algún lado. Si la quieren escribir en un documento de Word, en un documento de Word. Si la quieren escribir a mano en su cuaderno, la escriben a mano en su cuaderno. ¿Listo? El caso es que para la próxima vez que nos vayamos a encontrar, que todavía no sé exactamente qué día va a ser, ¿listo? Pero que para ese día ustedes tengan ya el registro de varios días, que tengan varias frasecitas de cómo han estado ustedes en todos estos días. Aprovechen este espacio. La escritura de un diario es un asunto muy útil. Es un asunto en el cual uno puede exponer ciertas cosas que a veces uno no tiene el espacio para hablar. Cuando uno vive cuando uno está todos los días con las mismas 3 personas, las mismas 2 personas como están ustedes en sus casas, muchas veces uno no tiene con quién hablar de cómo se siente. ¿Sí? Muchas veces uno no tiene la confianza para decir ciertas cosas con ciertas personas, ciertas emociones. Eso es lo bonito de un diario. Uno ahí puede poner sus emociones, desahogar sus emociones. ¿Listo? Entonces aprovechen ese ejercicio. ¿Listo? Ay, no, que mamera en el horario del colegio, no. Mentira, no, porque pues igual, como somos varios los profes que estamos haciendo este proceso de clases así virtuales, siempre tenemos es que ponernos de acuerdo, ir viendo que no nos vayamos a cruzar. Porque yo sé que ustedes se cruzan mi clase con cualquier otra clase y salgo perdiendo yo. Entonces, la idea es que no pase eso. ¿Listo? ¿Por qué medio me mandan la tarea? La idea es que no tienen que mandármela, sino que, bueno, sí tienen que mandármela, pero se me la tienen que mandar el día en el que nos volvamos a encontrar. ¿Listo? Entonces puede ser a mi correo institucional, puede ser aquí al Facebook. Creo que mejor por Schoology no. En este caso de esta actividad que necesito, no me la van a mandar por Schoology, ¿listo? Puede ser aquí por Facebook o puede ser a mi correo institucional. Por Schoology no, porque no me sirve para el ejercicio que quiero hacer con esto, ¿listo? Queda clara la tarea. Le repito, una por día, ¿sí? No sea que llegue yo al próximo encuentro, el día que sea, y les pregunte, bueno, señorita Urueña, léame la frase que escribió del día 27 de abril. Ay, no, profe, ese día no escribí la frase. No, o sea, solo tiene que escribir una frase por día. ¿Listo? Pongan un recordatorio en el celular o alguna carajada, pero por favor, es una sola frase por día. ¿Listo? No tienen que escribir más, no les estoy pidiendo mucho. ¿Listo? Eso, que sea una cada día y que pues procuren utilizarlo para expresar sus emociones y sus sentimientos. ¿Listo? Yo pongo esto acá pues por un ejemplo pendejo, por hacerlos medio reír. Pero la idea es que se tomen el ejercicio en serio, que puedan aprovechar este ejercicio para contar sus emociones. ¿Listo? Listo. Y mi idea era haber acabado hace como 15 minutos la clase. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Voy a escribirles mi correo institucional por si no lo tienen, para que lo tengan ahí. Para los que no, les repito, hayan podido estar en la clase en vivo, pues ahí va a quedar en el grupo y también va a estar en el canal de YouTube para que la vean. ¿Listo? No, de todo un mes no, porque el próximo encuentro no va a ser dentro de un mes. A más tardar será de hoy en 15. Sí, sí hay que ponerle la fecha precisamente por eso, porque yo voy a decir, Karen, léeme por favor la del 1 de mayo. Y tú, ay, pucha, ¿cuál fue la que escribí el 1 de mayo? Entonces toca ponerle la fecha para que ustedes también se ubiquen.
¿Listo? Para que ustedes mismos les quede más fácil después el ejercicio. Mientras escribo mi correo, ¿qué medio les parece mejor para hacer la siguiente clase? Tengan en cuenta que la próxima clase sí voy a necesitar que ustedes hablen, que ustedes participen en vivo, en directo. Entonces, ¿qué medio les parece mejor para la próxima clase? Mañana voy a utilizar Zoom con grado 11. Vamos a ver cómo nos va. Y entiendo que ustedes han utilizado Meet con el profesor John Jairo. Y así. Entonces, escríbanme ahí. ¿Cuál les parece más fácil mientras termino yo de escribir esto? Ahora yo voy a poner música y se me olvidó. Hasta ahora me acuerdo. Bueno, listo. Ahí está mi correo. ¿Qué más preguntas hubo? Opiniones de mí, por mí. Sí, Daniela, hay que escribir frases todos los días porque por eso se llama un diario. Por eso se llama un diario. Les recuerdo que es diario del yo. Por eso es un diario. Hay que escribir frases todos los días hasta que nos volvamos a ver. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Ay, qué bestia. ¿Dónde quedó? Hijo de madre. Por ahora no, por ahora solo preocupen, a Camila que me pregunta si toca mandarlas al correo, por ahora no, por ahora preocúpense solo por escribirlas, porque no me van a mandar mañana 30 frases de décimo, pasado mañana otras 30, pasado otras 30, no, preocúpense por escribirlas todas en un solo lado. Cuando nos volvamos a ver, yo les digo, ahora sí, de tal día a tal día completamos tantas frasecitas del diario, mándenme esas frasecitas al correo o al Facebook, ¿listo? Entonces, diario, solo escribirlas. Me las mandan al final cuando nos volvamos a ver. Yes, Daniela, hasta que nos volvamos a ver, me mandan la tarea. Una eléctrica. No, no sé a qué te refieres por eléctrica, no sé si quieres decir electrónica o si te refieres a la música que a mí me gusta, no sé. Pero sí, esa era la idea, se me pasó, la verdad se me olvidó, no sé qué pasaría. Así, a mí por eso es que no me gustan bueno, a mí me gustan las clases virtuales, pero estos detallitos me llegan al alma. No, no, Shari, no me la mandan mañana. Simplemente escriben una hoy y escriben mañana otra y así. Me las mandan cuando nos volvamos a ver. Que yo les aviso cuándo va a ser eso. ¿Listo? Solo así. La van escribiendo. Cuando nos volvamos a ver me las mandan todas en un solo paquetico. Una foto del cuaderno o un documento en Word con todas las frases, como les quede más fácil. Gracias. Ya, qué bueno que hayas entendido. Listo. Si no hay más preguntas por el momento, entonces me despido. Doy ya por terminada la clase. Ya pueden salir a descanso. Sí, yo sé, malísimo, malísimo ese chiste. No importa. Nos vemos. Yo les estoy avisando cuándo va a ser la próxima sesión. Y ahí empezamos a seguir con el ejercicio. Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, cualquier cosa que se les vaya ocurriendo, me van escribiendo. Yo les contesto en cuanto pueda. Cuídense mucho, por favor, no salgan. Si obligatoriamente tienen que salir ya de fuerza mayor, sigan los protocolos de seguridad que nos han recomendado, lávense bien las manos, eviten el contacto con otra gente y con superficies, ¿listo? Cuídense mucho, por favor. Ustedes cansan mucho, pero igual a todos los quiero ver cuando volvamos. ¿Listo? Que yo sé que vamos a volver con ayuda de Dios, nos vamos a ver muy pronto, entonces quiero verlos a todos. ¿Listo? Cuídense mucho, por favor. Muchas bendiciones. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, Pingüín. Os voy a bajar de acá.